Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de síndromes obstructivos pulmonares. Involucran al asma, la bronquiectasia, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva y la fibrosis quística. Estos síndromes son anomalías que limitan el flujo expiratorio. La vía respiratoria tiene algunas características. A medida que los bronquios comienzan a dividirse y subdividirse, la capa cartilaginosa es reemplazada por músculo liso cruzado, que tiene control por el sistema nervioso autónomo simpático a través de los receptores beta-2 adrenérgicos para producir broncodilatación y a través del parasimpático vago y receptores colinérgicos para producir broncoconstricción. Además, el músculo liso cruzado se ve afectado por diferentes mediadores de la inflamación, por ejemplo, la histamina que produce broncoconstricción. Durante el reposo existe una predominancia de la broncoconstricción. Durante el ejercicio existe una predominancia de la broncodilatación. El asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que presenta síntomas variables que son recurrentes. Se produce por obstrucción de las vías respiratorias y por hiperreactividad bronquial. Es reversible, ya sea de manera espontánea o con tratamiento. Se han identificado desencadenantes: el estrés, el contacto con mascotas, el ejercicio, el polen, sustancias químicas, el aire frío, el humo del tabaco y olores penetrantes. El asma bronquial presenta una respuesta inflamatoria de la vía aérea, que produce estrechamiento de las vías respiratorias, y este estrechamiento se produce por broncoespasmo, inflamación e incremento de la producción de moco. Intervienen en la fisiopatogenia diferentes grupos celulares. En la fisiopatogenia del asma, el punto central es la hipersensibilidad magnificada, que se ve afectada por diferentes factores, entre ellos interacciones genéticas que contribuyen a esta hipersensibilidad. La inmunoglobulina E es el anticuerpo responsable de causar reacciones alérgicas e inflamación. También se ve una afectación del epitelio bronquial. Interacciones ambientales, aquí mencionamos a los gatillantes. Diferentes grupos celulares contribuyen, entre ellos los neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y los linfocitos T CD4. Los linfocitos T en sus variantes Helper 1 y Helper 2, los Helper 1 responden a microorganismos, estimulan la diferenciación de las células B en células plasmáticas que producen inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Los Helper 2 responden a estímulos para la diferenciación de las células B a células plasmáticas que producen inmunoglobulina E. Estas células producen diferentes sustancias inflamatorias, liberan leucotrienos, histaminas, interleucinas. Las interleucinas desde la I4, I5, I3 y otras. Además, incluso factor de necrosis tumoral que se ha visto que está relacionada con el inicio y la amplificación de la respuesta en los pacientes asmáticos, que serían responsables de la broncoconstricción, edema y de la secreción mucosa, que justifican las manifestaciones de disnea, sibilancia, tos o presión torácica. Realizando la historia clínica y en la pesquisa de antecedentes personales y familiares podremos identificar rinitis alérgica, dermatitis alérgica,
fiebre del heno, urticaria, eczema u otras atopías. Los pacientes tienen síntomas respiratorios, disnea, sibilancia, tos o presión torácica, pero también presentan otro tipo de síntomas, entre ellos los cutáneos, dermatitis alérgica. Este tipo de cuadro es más frecuente durante la noche y al amanecer, es decir, el paciente presenta la exacerbación de su asma o el cuadro asmático durante la noche o en las primeras horas del amanecer. Aquí tenemos que recordar y averiguar el ciclo circadiano en relación con el cortisol, la melatonina y la influencia de los eosinófilos. Para motivos fisiopatológicos explicativos, el asma se divide en asma extrínseco y asma intrínseco. El extrínseco tiene gatillantes. Se identifica la hipersensibilidad tipo 1, secundaria a una exposición a antígenos extrínsecos y alérgicos, que sucede durante la infancia o durante la adolescencia. Estos pacientes tienen antecedentes familiares de alergias, atopías. Se asocia con la inmunoglobulina E, responsable de las alergias e inflamaciones. El grupo celular identificado son los mastocitos y otros grupos celulares que hemos mencionado anteriormente, que producen la liberación de mediadores, produciendo infiltración de células inflamatorias, apertura de uniones intercelulares en las mucosas e incremento de los antígenos a nivel de los mastocitos, que aumenta la secreción mucosa, producen broncoespasmo y edema. Esta fase es reversible con la aplicación de beta-2 agonistas. La respuesta tardía: se identifican grupos celulares, mastocitos, macrófagos, células epiteliales, que liberan mediadores de la inflamación. Estos mediadores producen migración y activación de otros grupos celulares, como los basófilos, eosinófilos y de los neutrófilos, que tienen diferentes actividades o funciones. Se ha visto que los eosinófilos son capaces de producir enzimas proinflamatorias, liberan leucotrienos y liberan enzimas también inflamatorias. Estos grupos celulares tienen sus efectos sobre la vía respiratoria, produciendo lesión epitelial y edema, cambios en la función mucociliar, inadecuada eliminación de secreciones e incrementan la reactividad bronquial, produciendo a futuro una inflamación crónica que llevará a una reestructuración de la vía respiratoria con limitación de flujo. Las células endoteliales y los fibroblastos han sido considerados en esta etapa. Para motivos de investigación, deben estudiar y deben buscar cuáles son esas funciones, cuál es el papel, cuáles son los papeles de las células endoteliales y los fibroblastos en esta reestructuración de la vía respiratoria. Esta fase es parcialmente reversible. El asma intrínseco, aquí tenemos los detonantes. Las infecciones respiratorias, entre ellos los virus. Se ha visto que los virus pueden estar relacionados con el asma intrínseco. Existen diferentes teorías, entre ellas el daño epitelial, la producción de inmunoglobulina E, el incremento de la reactividad a otros desencadenantes del asma y la aceleración del asma. Otras teorías indican que las infecciones virales predisponen a los asmáticos a las exacerbaciones. También que las infecciones virales pueden formar parte en el desarrollo del asma a través de una respuesta alterada, exagerada de los linfocitos T helper 2.
pero no solamente virus, también bacterias han sido identificadas. Los ejercicios a través de la pérdida del agua y del calor, los agentes químicos, polvos orgánicos, gases irritativos, irritantes inhalatorios, mediados por receptores irritativos y el reflejo vagal hacia la broncoconstricción. Los AINES, fármacos utilizados muy frecuentemente que alteran el metabolismo del ácido araquidónico, inhibiendo la vía broncodilatadora de la ciclooxigenasa con desvío hacia la vía leucotriénica, produciendo broncoconstricción. También, entre otros fármacos, las sulfas y los bloqueantes oftalmológicos. Se ha relacionado también con cambios hormonales, la exacerbación del asma durante el periodo premenstrual, factores emocionales y el reflujo gastroesofágico. Acá, para motivos de examen y de autoformación, tendrán que investigar cómo es que el reflujo gastroesofágico es capaz de producir broncoespasmo. El paciente presenta antecedentes de rinitis alérgica, dermatitis, fiebre del heno, urticaria y eczema. Presenta síntomas respiratorios como disnea, sibilancias, tos y opresión torácica y extrarrespiratorios como la dermatitis alérgica. El cuadro es más frecuente durante la noche y en las primeras horas del amanecer. Es importante recordar el ciclo circadiano en relación a la concentración del cortisol, la melatonina y los efectos de los eosinófilos. En la crisis asmática se produce el estrechamiento de las vías respiratorias, por lo tanto la expiración es prolongada y difícil, y se altera el BEF1 y el FEM. También queda aire atrapado en la vía respiratoria y se alteran diferentes volúmenes. Tenemos aquí una paciente asmática en crisis con fiebre y disnea hace 5 días. A la auscultación el murmullo vesicular se encuentra disminuido, pero presenta sibilancias. La radiografía, tenemos una radiografía de tórax con hipertransparencia pulmonar, acentuación de la trama broncovascular, ensanchamiento de los espacios intercostales y horizontalización de las costillas. Continuamos con síndromes obstructivos pulmonares y hablaremos de EPOC. Conceptualizamos es un grupo de enfermedades respiratorias crónicas, recurrentes, progresivas, parcialmente reversibles y que pueden acompañarse de hiperreactividad. Se relacionan con factores genéticos e identifican causas inflamatorias y mesenquimatosas. Se han relacionado también con la presencia y la expresión de algunos factores de algunos grupos celulares como los macrófagos, neutrófilos y los linfocitos TCD8. Dentro de los factores predisponentes se han identificado una respuesta inflamatoria anormal a ciertas partículas y gases, por ejemplo el tabaquismo, la exposición a otros polvos y sustancias químicas, infecciones respiratorias y el asma. En estos pacientes se ha identificado que existe una respuesta inflamatoria anormal que puede generar la destrucción pulmonar. La alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una glucoproteína que se expresa fundamentalmente a nivel hepático. Su función es inhibir las proteasas. Para entender mejor, aquí tenemos un individuo sano y un individuo enfermo. En el individuo sano tenemos la pared pulmonar, los neutrófilos y en la parte central la antitripsina. La antitripsina es una glucoproteína que tiene una función inhibitoria. Inhibe a las proteasas, inhibe a la elastasa que expresa el neutrófilo. La elastasa que expresa el neutrófilo es capaz de digerir la elastina, las membranas basales y otros componentes de la matriz extracelular, pero esa elastasa de los neutrófilos, al ser inhibida por la antitripsina, no es capaz de producir ese daño. En un individuo enfermo, vemos que la pared pulmonar se encuentra lesionada, destruida. ¿Esto por qué? Por la ausencia o la falta
de la actividad inhibitoria de la alfa-1 antitripsina, que no la encontramos acá. De esta manera, la elastasa de los neutrófilos ejerce sus efectos sobre la elastina, las membranas basales y otros componentes de la matriz extracelular de la pared pulmonar, lesionándola y destruyéndola. En el enfisema, que reconoce especialmente dos causas, una causa está relacionada con la respuesta inflamatoria anormal, que genera atracción de células inflamatorias. Estas son los neutrófilos y los macrófagos, especialmente los neutrófilos, que liberan la elastasa. La elastasa destruye la pared pulmonar de la manera que acabo de explicarlo, produciendo el enfisema. También se ha visto que el consumo de tabaco puede generar una disminución de la actividad de la alfa-1 antitripsina. Por tanto, al disminuir la actividad, no existe ese efecto protector de esta glucoproteína y se produce la destrucción de la pared pulmonar. Se ha visto también que el enfisema se presenta en individuos sanos, que aquellos no han tenido el contacto con sustancias inflamatorias y tampoco son pacientes que fuman y son pacientes jóvenes en los cuales presentan un enfisema que ha generado un EPOC. En estos pacientes hay que pensar una alteración genética que puede estar relacionada con la disminución de la actividad de la alfa-1 antitripsina. De esta manera, las recomendaciones de la OMS y de distintos grupos científicos o sociedades científicas en la situación de un paciente joven con EPOC en los cuales no ha habido ese contacto con esas sustancias que han podido generar esa reacción inflamatoria, en ellos es necesario la cuantificación sérica de la alfa-1 antitripsina y la determinación genética de su presencia o no. En el enfisema se produce la destrucción de las paredes alveolares y de los lechos capilares, como ya indicamos anteriormente. Esa destrucción produce el agrandamiento anormal de los espacios aéreos, generando una hiperinsuflación pulmonar, y esto afectará la capacidad pulmonar total. Esta afectación de la capacidad pulmonar total produce una incompatibilidad ventilación-perfusión, produciendo hipoxemia e hipercapnia, incremento de la resistencia vascular pulmonar y mayor trabajo del corazón derecho. En esta imagen radiográfica podemos identificar imágenes radiolúcidas. En el enfisema, la unión de esas imágenes radiolúcidas puede dar origen a lo que se llama bula. La bula o ampolla enfisematosa es un espacio aéreo mayor a 1 centímetro de diámetro, sin pared epitelial, y que puede verse en el parénquima pulmonar de un paciente enfisematoso. Si ésta ocupa la mitad de un hemitórax, se denomina bula gigante. La bronquitis crónica. La bronquitis crónica es una patología que se caracteriza por presentar tos productiva, purulenta, crónica, de más de 3 meses de duración durante más de 2 años consecutivos. La bronquitis crónica puede producirse secundario a infecciones recurrentes o también al consumo de tabaco. Genera inflamación de vías aéreas grandes y pequeñas, con edema, hipertrofia de las glándulas submucosas, incremento por tanto de la producción de moco, obstrucción de las vías respiratorias principales y pequeñas, mayor inflamación, puede llegar a la fibrosis con remodelación. Esta es la imagen de una radiografía de una bronquitis crónica. Se ve
el incremento de la trama broncovascular bilateral. La bronquiectasia. La bronquiectasia se produce secundaria a una infección o a una obstrucción crónica. Se caracteriza porque se produce la destrucción del músculo liso y tejido elástico de sostén de esa pared pulmonar, y eso genera dilatación permanente de bronquios y bronquiolos. Se produce alteración de los mecanismos de depuración normal. Hay una posibilidad del desarrollo de infecciones a repetición. Puede producir la infección necrosante persistente por la acumulación de secreciones que producen cuadros obstructivos. Esta es la imagen de la bronquiectasia. Mecanismos fisiopatológicos del asma nocturno. A manera de introducción, hablaremos del ciclo circadiano, o también llamado nuestro reloj biológico. Este reloj biológico tiene algunas características que nos permite adaptarnos, que nos permite una adaptación fisiológica a las diferentes fases del día. De esta manera ayuda a regular el patrón de sueño, la liberación de hormonas, la conducta nutricional, la presión arterial, la temperatura corporal, entre otros. El comportamiento y la fisiología humana tiene una naturaleza cíclica y fluctúa de manera rítmica en un periodo de tiempo cercano a las 24 horas. La mayoría de los mecanismos biológicos fluctúan de acuerdo a un ritmo circadiano. Esta ritmicidad innata de las funciones biológicas confiere una ventaja para la supervivencia, pues prepara y adapta al organismo a las demandas diarias recurrentes y predecibles impuestos por los cambios del entorno, es decir, por el ciclo día y noche. Cuando hablamos del ciclo circadiano, indicamos que en el asma existe una afectación del ciclo circadiano sobre el asma. De esta manera se indicó que el asma se presentaba con más frecuencia o las crisis eran más frecuentes en las horas sueño. Se han realizado múltiples investigaciones acerca del asma y la relación con el ciclo circadiano. Se ha establecido que el ciclo circadiano contribuye al empeoramiento del asma, especialmente por las noches. Esto en relación a una mayor frecuencia de crisis durante las horas sueño. Se ha visto también que el uso de inhaladores es más frecuente durante la noche que durante el día. Cuando se habla del asma es importante ver que existen diferentes factores endógenos y exógenos que influyen en el aumento de la inflamación bronquial, la hiperreactividad bronquial y en la disminución de la función pulmonar. Estos factores endógenos se han identificado y son los siguientes: alteraciones en los volúmenes pulmonares. El sueño conlleva este tipo de alteraciones que producen disminuciones, especialmente en el volumen residual pulmonar, como un mecanismo de defensa frente al incremento de las resistencias pulmonares. La posición supina, que involucra las horas sueño, implica una disminución de los volúmenes pulmonares, esto en relación al incremento del acúmulo de sangre a nivel pulmonar. Se ha visto que la caída de los volúmenes pulmonares incrementa las resistencias pulmonares, lo que sugiere que existe una alteración en la relación volumen-resistencia. En el asma bronquial se ha visto que la inflamación y las alteraciones estructurales
que se producen en el remodelado de la pared bronquial juegan un papel muy importante en la relación alterada de volumen-resistencia. Durante el sueño también se ha evidenciado que el sueño incrementa un aumento de la actividad colinérgica, lo que ocasiona un incremento del tono bronquial y también incremento de las secreciones bronquiales que dan lugar a un incremento de las resistencias. En los pacientes adultos, la administración de anticolinérgicos mejora los síntomas nocturnos. Otro de los mecanismos que se han identificado en la broncoconstricción nocturna son alteraciones o disfunción del sistema beta adrenérgico. Normalmente existe un ritmo circadiano en la secreción de catecolaminas, con disminución de esa secreción por la noche. El ciclo circadiano se encuentra exagerado en los pacientes con asma nocturno, es decir, estos pacientes exhibirán una respuesta menor a las catecolaminas. También estos pacientes presentan una disminución de la sensitividad a la menor concentración de receptores beta en relación con la población en general. Eso produce mayor broncoconstricción. Se producen también alteraciones en la función del eje hipotálamo hipofisiario. Estas alteraciones tienen que ver básicamente con dos hormonas, la melatonina y el cortisol. Vemos que el cortisol tiene un comportamiento diferente a la melatonina. Vemos que el cortisol en línea negra se eleva por la mañana, comienza a elevarse por la mañana, alcanzando un máximo entre las 7 y 9 de la mañana. Posteriormente se produce un descenso, una disminución a niveles de referencia durante la noche. Es decir, disminuye el cortisol durante la noche. Tenemos la melatonina. La melatonina es una hormona que se encuentra baja durante el día. La melatonina es la hormona del sueño. La melatonina comienza a incrementar o aumentar alrededor de las 6 de la tarde y alcanza su punto máximo a medianoche. La melatonina disminuye durante el día y llega a su línea de base por la mañana. Entonces vemos que en el asma se produce especialmente durante las horas sueño, que coincide con una disminución de las concentraciones de cortisol y un incremento de las concentraciones de la melatonina. Aquí tenemos este gráfico en los que se puede ver esta relación, incremento de los niveles de melatonina y una disminución de los niveles de cortisol. Las alteraciones en la función del eje hipotálamo hipofisiario se refieren a la secreción del cortisol endógeno. La secreción del cortisol endógeno está disminuido en los niños y en los adultos con asma nocturno. El nivel de cortisol es menor, disminuye especialmente en las horas de la madrugada. Cuanto mayor es la disminución del cortisol, de la secreción de cortisol, mayor es la disminución nocturna de la FEV1.
y mayor es el incremento nocturno de la hiperreactividad bronquial. Estos incrementos se asocian además a incrementos de la eosinofilia periférica. De esta manera, la infusión de cortisol exógeno por la noche corrige el aumento de la eosinofilia periférica y la caída de la FEV1. La melatonina también tiene un ciclo circadiano en el asma nocturno. La melatonina es un proinflamatorio a nivel pulmonar. Los pacientes con asma presentan niveles elevados de melatonina y esto favorece un estado de broncoconstricción. Esa broncoconstricción se produce por la activación del receptor de melatonina 2, que se encuentra en el músculo liso de las vías respiratorias. La activación de la melatonina potencia enormemente la broncoconstricción. Además, la melatonina tiene un efecto atenuante de los efectos relajantes de los agonistas de los adrenoreceptores broncodilatadores. En el asma nocturno se presenta una mayor reactividad bronquial durante la noche y las concentraciones de melatonina en plasma son más altas en pacientes con asma nocturno. También tenemos otra alteración que tiene que ver con las alteraciones del ritmo circadiano del óxido nítrico. Vemos que la inflamación en el asma sigue un ciclo circadiano, siendo mayor por la noche. El óxido nítrico es un marcador que se relaciona positivamente con la inflamación. Sin embargo, en el asma nocturno, el comportamiento es contrario. Por las noches, las concentraciones de óxido nítrico se encuentran disminuidas. Esa disminución del óxido nítrico explica una mayor tendencia a la broncoconstricción nocturna. Es importante recordar estos factores que tienen que ver con la fisiopatogenia del asma nocturno y que explican por qué los pacientes presentan crisis o exacerbaciones del cuadro, especialmente en las horas sueño. Hasta pronto.